Biomoléculas orgánicas. Presentado por Cleiby Becerra Silva a la tutora Mayerly Lucía Paredes, octubre del 2010. ¿Qué son las biomoléculas? Son compuestos químicos que se encuentran en los organismos vivos. Están formados por sustancias químicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Carbohidratos. Se definen químicamente como un compuesto orgánico que contiene un grupo carbonilo, aldehído o cetona adicionado a los otros grupos alcohólicos o producen tales compuestos por hidrólisis. Se caracterizan por están íntimamente relacionados en los procesos vitales. Son sustancias orgánicas ternarias de origen casi vegetal. En ellas predomina el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Son ejemplos el almidón, las féculas y los distintos tipos de azúcares. Presentan en los hortalizas, frutas frescas y productos elaborados con harinas. Para poder ser utilizados mediante el proceso digestivo son transformados en glucosa. Son alimentos de función energética, puesto que se emplean como combustible en la producción de energía mediante la oxidación. Se acumulan en pequeñas cantidades en el hígado y en los músculos bajo el nombre de glucógeno. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos o carbohidratos simples, responsables del sabor dulce de muchos frutos, entre los cuales están la glucosa y la fructosa. Polisacáridos o carbohidratos complejos son monosacáridos complejos unidos entre sí por largas cadenas, son formas de almacenamiento del azúcar. Entre estos están el almidón, el glucógeno y la fibra. Disacáridos, formados por dos moléculas de monosacáridos, una de las cuales es simple, la glucosa. Entre estos están sacariosa, azúcar común, maltosa, cebada y lactosa, azúcar de leche. Entre sus funciones están suministrar la mitad de energía aportada por una dieta normal. Mejora la fibra intestinal bacteriana gracias a la fermentación del azúcar como la lactosa. Estimula la motilidad intestinal evitando la constipación. Proporciona energía del cuerpo y al cerebro. Lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida de oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Entre sus características están, la característica principal es el ser hidrófobos, inosoluble en agua y solubles en disolventes orgánicos, benceno, éter y cloroformo. Los lípidos son moléculas muy diversas, unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas e insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como son aciglicéridos y séridos. Complejos, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. Lípidos insaponificables, terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Entre sus funciones están de reserva energética, estructural, hormonal y vitamínica. Algunos son buenos aislantes térmicos, emulsionantes, lubricantes y protectores. Ácidos nucleicos. Son macromoléculas construidas con unas series largas, cadenas de
monómeros llamados nucleótidos. Entre sus características están: poseen carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Están formados por subunidades llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son heteropolímeros porque están formados por monómeros distintos como las proteínas. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos. Es el material genético de todos los organismos celulares responsable de la transmisión hereditaria. Ácidos ribonucleicos ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar las proteínas. Entre sus funciones están almacenamiento y transmisión de información genética, duplicación del ADN, transcripción del ADN para formar ARN, traducción de los ribosomas del mensaje contenido en el ARN o proteínas. Proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y la función de las células. Se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Entre sus características están constituidos por una o varias cadenas polipeptídicas, son pesos moleculares varían desde 5.000 hasta 1.000.000 o más. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto de 20 aminoácidos. Las proteínas se clasifican de acuerdo a su conformación tridimensional. Las proteínas se clasifican en proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. Ejemplo, el colágeno no soluble en el agua. Proteínas globulares. Tienen una naturaleza más o menos esférica. Son solubles en agua. Ejemplo, mioglobina. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. No son solubles en sustancias acuosas. Ejemplo, la rodopsina. Entre sus funciones tiene una función defensiva, ya que se crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. También tienen otras funciones reguladoras, puesto que las proteínas están formadas los siguientes compuestos: hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Cumplen funciones enzimáticas actuando como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Cumplen una función homeostática, permiten la contracción muscular. Las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos como el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, reticulina y elastina del tejido conjuntivo elástico, conocida como función de resistencia o función estructural de las proteínas. Cumplen una función energética para el organismo, pudiendo aportar hasta 4 calorías de energía por gramo. Realizan funciones de transporte tal como lo hacen la hemoglobina y la mioglobina, que son proteínas transportadoras de oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados y en los músculos respectivamente. Referencias bibliográficas. Crabb, 2009. Biología celular y molecular, conceptos y experimentos, quinta edición. México, edición, capítulo 2, recuperado de http bibliotecavirtualunad.edu.com. Curtis H. 1985, Biología, Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana. Bill, 1985, Biología, México, Distrito Federal, Nueva Editorial Interamericana.
Natson, 1985, Biología México, editorial Limusa. Muchas gracias.